Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente, me tiene pensando muchísimo últimamente. El título ya les habrá dado una pista, no veo la hora de tu arrepentimiento. Me estoy preparando. Vaya frase, ¿verdad? Suena un poco intensa, un poco dramática, y lo es. Pero detrás de esa intensidad hay una reflexión muy profunda sobre las relaciones, las expectativas y, sí, el tiempo. Sé que a muchos de ustedes les gusta cuando exploramos estos temas más personales, esos que nos hacen cuestionar nuestras acciones y las de los demás. Y este vídeo, precisamente, va de eso. Se trata de ese momento en el que te das cuenta de que has invertido demasiado en una persona, en una situación, y empiezas a anticipar el momento en que esa persona, o incluso tú mismo, se dé cuenta de lo que se ha perdido o de lo que se hizo mal. Es un sentimiento complejo lleno de anticipación, quizás un poco de melancolía, pero también de una extraña forma de empoderamiento. Antes de que nos metamos de lleno en todo esto, si eres nuevo por aquí y te gusta este tipo de contenido que te hace pensar, que te saca de tu zona de confort y te invita a reflexionar sobre la vida y las relaciones, te invito a que te suscribas al canal. Es súper fácil, solo dale al botón rojo que está abajo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Tu apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos a empezar. Así que, ¿de qué va todo este asunto de no ver la hora de tu arrepentimiento y estar preparándose? Piénsenlo así, muchas veces en nuestras vidas nos encontramos en situaciones donde damos nuestro 100%, donde invertimos tiempo, energía, emociones, en alguien o en algo que creemos que vale la pena. A veces esa inversión no es correspondida de la manera que esperamos, o peor aún, es subestimada. Y ahí es donde entra ese sentimiento peculiar. No estoy hablando de desearle mal a nadie para nada. No es un deseo vengativo en el sentido más oscuro de la palabra. Es más bien la anticipación de un despertar, de una epifanía que uno cree, llegará en algún momento. Es la sensación de que inevitablemente esa persona o incluso tú mismo, se darán cuenta del valor de lo que se tuvo, de lo que se dio, y de la pérdida que significa no haberlo apreciado o haber actuado de otra manera. Piensen en una relación amorosa. Quizás has estado con alguien que no valoraba tu presencia, que daba por sentado tu cariño, tu apoyo, tu esfuerzo. Has intentado hablar, has intentado cambiar las cosas, pero sientes que chocas contra una pared. Y llega un punto en el que te das cuenta de que ya no puedes seguir luchando por alguien que no está dispuesto a luchar por ti. En ese momento, empiezas a prepararte. Te preparas emocionalmente para soltar, para seguir adelante. Y en el fondo hay una pequeña voz que susurra, ya llegará el día en que te des cuenta de lo que te perdiste. Y yo estaré aquí habiendo sanado, habiendo crecido para verlo. Pero no se trata solo de relaciones románticas. Puede ser una amistad, una oportunidad de trabajo, un proyecto personal. Cuando pones alma, vida y sombrero en algo, y percibes que no se le da el reconocimiento que merece o que se desperdicia. La preparación en este contexto es la del crecimiento personal. Es cuando decides que si bien te duele la falta de reconocimiento o la negligencia, no te vas a quedar estancado en la queja. En lugar de eso te enfocas en fortalecerte, en aprender de la experiencia, en volverte mejor. Te preparas para ser esa versión de ti mismo que eventualmente hará que otros se pregunten, ¿cómo pude dejar pasar eso? ¿O por qué no actué diferente? Y esa preparación, es un proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. Implica introspección, implica autocrítica constructiva, implica mucho trabajo interno. Es observar tus propias acciones, tus propias reacciones y preguntarte, ¿lo he hecho todo bien? ¿Podría haber comunicado mejor? ¿Me he comunicado en el momento correcto? Y a veces la respuesta es sí, se hizo todo lo posible, y la otra parte simplemente no estaba receptiva o dispuesta. También hay una parte de paciencia en todo esto. La vida tiene sus propios tiempos. Y uno no puede forzar el arrepentimiento o la comprensión en otra persona. Lo único que puedes controlar es tu propia respuesta y tu propio crecimiento. Por eso cuando digo me estoy preparando, me refiero a que me estoy fortaleciendo, me estoy volviendo más resiliente, me estoy enfocando en mi propio camino. Imaginemos el escenario, has invertido años en una empresa, has dedicado horas extra, has sacrificado tiempo personal.
De repente ves que alguien más obtiene el reconocimiento o la oportunidad que tú sentías que merecías, quizás por menos esfuerzo o dedicación. Es natural sentir una punzada de frustración, de injusticia. Pero si te huedas en ese sentimiento, no avanzas. La preparación sería, en este caso, la de empezar a planificar tu próximo movimiento. Tal vez es buscar otras oportunidades, quizás es reevaluar tu estrategia dentro de la misma empresa, o quizás es emprender tu propio camino. Te preparas para el éxito, incluso si eso significa dejar atrás lo que te ha decepcionado. El título también toca la idea de no ver la hora. Y aquí es donde puede sonar un poco ambivalente. ¿Es impaciencia? ¿Es una sed de validación? Creo que es una mezcla. Por un lado, está la anticipación natural de que la verdad o el valor de algo se revele eventualmente. Es como saber que el sol saldrá mañana, pero aplicándolo a las dinámicas humanas. Por otro lado, hay una parte de querer ver que la justicia, en su forma más terrenal, se cumpla. No como venganza, sino como la constatación de que las acciones tienen consecuencias y que el valor, tarde o temprano, se reconoce. Y esa preparación puede ser dolorosa. Significa aceptar que quizás no fuiste la prioridad de alguien, que tu esfuerzo no fue suficiente para cambiar una dinámica, que tus expectativas estaban desalineadas con la realidad. Pero también es liberador. Es soltar la carga de esperar que alguien más te dé lo que necesitas, y empezar a dártelo tú mismo. Es entender que tu valor no depende de la aprobación o el reconocimiento de los demás. Piensen en las personas que han sido menospreciadas a lo largo de sus vidas. Los artistas que no fueron descubiertos hasta después de su muerte, los inventores cuyas ideas fueron rechazadas inicialmente, los emprendedores que fracasaron varias veces antes de tener éxito. Todos ellos en su camino probablemente tuvieron momentos de duda, momentos de frustración. Pero su preparación fue la de seguir adelante, la de perfeccionar su arte, la de refinar su idea, la de levantarse una y otra vez. Y el arrepentimiento de aquellos que los menospreciaron llega cuando ven el legado, el éxito, la obra maestra que crearon. Entonces, cuando yo digo no veo la hora de tu arrepentimiento, me estoy preparando, no es una amenaza vacía. Es una declaración de intenciones, una afirmación de mi propio viaje de crecimiento y de resiliencia. Es decir, he invertido en esto, he dado mi mejor esfuerzo, y si no fue valorado, está bien. Yo sigo creciendo. Y cuando la comprensión o la apreciación lleguen, yo ya estaré en un lugar donde ese reconocimiento será una validación, no una necesidad. La preparación implica 1. Autoconciencia entender tus propias fortalezas, debilidades, y lo que eres capaz de dar. 2. Resiliencia desarrollar la capacidad de recuperarse de los reveses y las decepciones. 3. Foco en el crecimiento siempre buscar aprender y mejorar, independientemente de las circunstancias externas. 4. Gestión de expectativas ser realista sobre lo que puedes esperar de los demás y de las situaciones. 5. Autovaloración entender que tu valor intrínseco no depende de la aprobación externa. Y mientras uno se prepara, mientras uno crece, uno también aprende a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces la paz. El arrepentimiento ajeno se convierte en una observación, no en un objetivo principal. El objetivo principal es tu propio bienestar y tu propio éxito. Así que en resumen, este vídeo ha sido una exploración de ese sentimiento tan humano de anticipar la realización de los demás sobre su propia negligencia o subestimación de algo valioso. Hemos hablado de que no se trata de venganza, sino de la inevitabilidad de las consecuencias y del despertar que trae la vida. Hemos destacado que la clave está en la preparación personal, en el crecimiento, en la resiliencia y en la autovaloración. Es un recordatorio de que nuestro valor no depende de la opinión ajena, y que mientras uno avanza y se fortalece, el arrepentimiento de otro se convierte en una nota al pie de página en nuestra propia historia de éxito y superación. Espero de verdad que les haya gustado esta conversación. Me encanta poder compartir estas reflexiones con ustedes y me gustaría mucho saber qué piensan al respecto. ¿Han sentido alguna vez este tipo de anticipación? ¿Cómo se han preparado ustedes en situaciones similares? Por favor, déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si el vídeo les pareció interesante, les aportó algo o simplemente lo disfrutaron,
les agradecería enormemente si le dieran un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos o familiares a quienes crean que les pueda interesar esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que sigamos creciendo juntos. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.